Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? En cualquier momento ustedes me pueden interrumpir. Cualquier duda que tengan se la tienen que sacar, ¿sí? A ver. Bien. No sé si ven lo que estoy compartiendo. Sí. Perfecto. ¿Alguna vez vieron esto? No. Muy bien. Bueno, esto se llama una pirámide normativa, ¿bien? O jerarquía de las normas. ¿Esto qué significa? Yo cuando hago así con el mouse, ¿ustedes lo ven? Sí. Cuando yo giro, muevo el mouse, ¿sí lo ven? ¿O no? No. No, yo veo la pantalla, la las pantalla, clases nomás. la pirámide, bien. Porque yo estoy girando el mouse como para guiar y entonces no lo hago porque voy a estar haciéndolo sola. Para mí. Bien. Entonces. Solamente se ven los PowerPoint que tenés en la pantalla. Veo los PowerPoint. Es la pirámide, exacto, es un triángulo, ¿bien? Bueno, ¿qué significa esto? ¿Sí? Cuando veamos la primera clase, la segunda clase que tuvieron, que es la primera que es grabada por Zoom, que estoy yo sola hablando, vamos a ver cuál es el objetivo del derecho, que es el derecho, ¿sí? Y cuál es el objetivo. Y para ustedes, ¿qué es el derecho? ¿Qué sería el derecho? Cuando yo les digo derecho, ¿qué les nace? ¿Qué palabras? Leyes. ¿Qué más? Obligaciones. Obligaciones. Bien. Tenemos el derecho desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista subjetivo. Objetivo es como ver algo de afuera, bien, cuando somos objetivos con algo es como que lo vemos de afuera. Y en parte, cuando hablamos desde el punto de vista subjetivo, estamos hablando desde nosotros, ¿bien? El derecho desde el punto de vista objetivo es el conjunto de normas, son las normas que nos van a regir en un determinado momento y en un determinado lugar. ¿Por qué? Porque las normas que rigen ahora en el 2021 no son las mismas que regían en 1810, ¿sí? O en 1905 o en otro año, y tampoco son las mismas que rigen en Estados Unidos o las que rigen acá, ¿sí? Entonces, sí. Es un conjunto de normas, ¿sí? Que van a regir un determinado lugar y un determinado momento en espacio y en tiempo. ¿Bien? ¿Esto para qué es? Para regular las relaciones humanas. Las personas somos seres sociales, así que siempre vamos a estar en contacto con otras personas. Entonces, para poder respetarnos y convivir, ¿sí? En una sociedad, dentro de una sociedad, necesitamos ciertas normas, ciertas reglas. En este caso, en la Argentina, no hay una sola ley, no hay una sola norma, no hay, una sola fuente de derecho, como se le llama, que es de dónde proviene el derecho, sino que hay infinidades de normas, reglamentos, leyes, decretos, la Constitución, ¿se entiende? Todas son palabras que ustedes en algún momento escucharon. Hablar de decretos, hablar de leyes, hablar de reglamentos, hablar de ordenanzas, las ordenanzas municipales. ¿Quién hace las ordenanzas municipales? Los concejales. Los concejales, exacto. Entonces, como no hay una sola norma, sino que hay un conjunto de normas, también tenemos que ordenar qué normas vamos a darle más prioridad, ¿sí? ¿Cuál norma vale más que otras? ¿Sí? Están en un rango superior frente a otras. ¿Y esto por qué? Porque puede pasar que haya una ordenanza municipal que, por ejemplo, en mi persona restrinja algún derecho constitucional. Entonces, si me restringe un derecho constitucional, pero a la vez es una ordenanza municipal, entonces, ¿a cuál le tenemos que dar prioridad o preferencia o a cuál tenemos que hacer valer? Esto nos va a explicar, para eso es la jerarquía de las normas. ¿Se entiende más o menos? Si yo tengo una ordenanza municipal en la cual, no sé, dicen que hay cuestiones de
que en casos de que la salud, no sé, a ver, un decir, restringen, voy a decir una burrada, ¿no? Pero, por ejemplo, restringen las consultas médicas por considerar en estos momentos que son más importantes las urgencias, un decir, ¿no? Y en mi caso, una consulta médica a mí me afecta a la salud, al derecho el derecho a la vida, o pone en peligro mi vida. Entonces, ahí está la Constitución Nacional, que va a regir por sobre esta ordenanza municipal. Entonces yo puedo exigir que a mí me atiendan porque me afecta el derecho a mi salud. ¿Me siguen? Es un decir, un ejemplo, ¿no? Obviamente esto no va a pasar. Entonces, como primera medida, a las normas que más importancia tienen, ¿sí? Que más relevancia tienen, son las que están arriba, son las que están en la cúspide de esta pirámide, ¿bien? ¿Tiene el PowerPoint, lo tiene abierto? ¿A qué te referís? Como yo tengo el Claro, PowerPoint. porque en su pantalla se ven los archivos nada más, no se ve ningún PowerPoint abierto, ningún... ¿En serio? Sí. Ahora te ves vos nada más. ¿Y ahora? Ahora sí. Ah, perfecto. Estamos viendo los archivos nada más. Pues yo estaba viendo la pirámide. La pirámide. Claro, yo estaba viendo la pirámide que estaba... Claro. No se está viendo, ahora sí. La pirámide. Ahora sí les presento a la señora Pirámide. Bienvenida, Pirámide, a la clase. Bien, entonces dijimos que arriba de todo van a estar ¿qué leyes? Las más importantes. Las más importantes. ¿Me van siguiendo? Bien, ¿me van siguiendo o no me van siguiendo? Sí. Bien. ¿Todos? El que no me dice yo no, ¿eh? No hay problema. Bueno, sigo. Entonces, tenemos la Constitución Nacional, ¿sí? Y los tratados internacionales como primer medida. ¿Y por qué ponemos los tratados internacionales al lado? O primero les hago la pregunta, ¿por qué ponemos la Constitución Nacional? Primero. ¿Por qué creen ustedes? Porque ahí es donde se plasman todas las leyes. ¿Cómo? Ahí se plasman todas las leyes. ¿Qué leyes? ¿Las que rigen un país? ¿Todas están en la Constitución? No. Bueno, no. No. Las más importantes, son los derechos para sobrevivir. Bien. Legislativo, judicial y... También, esa es la forma de organización, exacto. A ver, exacto. Vamos bien, ¿sí? A ver, son las leyes, las normas que establece la Constitución son las normas fundamentales, los derechos fundamentales, los derechos que llamamos personalísimos, que son los principales, ¿bien? ¿Y cuáles son? El derecho a la vida, la libertad, la integridad física. No vamos a tener una ley que diga que tenemos derecho a la vida. Eso lo dice la Constitución. Vamos a tener una ley de salud, vamos a tener una ley, es como que es más limitado. Acá la Constitución te habla a grandes rasgos los derechos fundamentales que se tiene como persona. ¿Bien? Tenemos esa parte. Después tenemos, como dijo la compañera, la organización del Estado, cómo nos organizamos como Estado, como país, en la división de poderes, en poder ejecutivo, legislativo, judicial, ¿sí? Esto lo vamos a ver ahora un ratito más. ¿Y por qué yo pongo los tratados internacionales acá o me equivoqué? Ahora faltan 10 minutitos más y nos volvemos a conectar, ¿sí? ¿Por qué yo puse acá los tratados internacionales? ¿Alguien sabe? Porque no sé, no quiero seguir respondiendo, profe, pero bueno. ¿El resto de nadie?
Y sería lo mismo, es como la organización entre los países. Bien, vamos bien. Algo así como dijo nuestra compañera. La misma Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, nos dice que los tratados internacionales que nosotros como país receptamos, por ejemplo, los derechos del niño, vieron las convenciones del niño, los derechos humanos, ¿sí? Los derechos civiles, el pacto de San José de Costa Rica, si lo habrán escuchado por ahí. Todos esos pactos y convenciones que son a nivel internacional, que nosotros receptamos, o sea que la Argentina dice esto es una norma reconocida y que nosotros vamos a aplicar y reconocemos, por ende es exigible, es obligatoria, ¿bien? Y el mismo artículo 75, inciso 22, dice que todos estos tratados a los cuales la Argentina adhiere, ¿sí?, que figuran tanto en la Constitución, en leyes posteriores, ¿sí? Leyes posteriores, ¿por qué? Porque hay nuevos convenios, nuevas convenciones internacionales que en el momento de reformarse la Constitución en el 94 antes no existían y obviamente por ley las vamos a ir incorporando. Dice que tienen jerarquía superior a las leyes. Entonces, por eso le damos la relevancia que la propia Constitución le está dando a los tratados internacionales. Son leyes fundamentales, ¿sí? Entonces, por sobre ellas no podemos pasar bajo ningún concepto, ni por sobre las normas que habla de la Constitución Nacional, ni lo que dice la Constitución Nacional, ni los tratados internacionales que son reconocidos en Argentina. ¿Vamos bien? No. Bien, como dijo la compañera, que también la Constitución habla de la división de poderes, ¿qué divisiones de poderes tenemos? Judicial, Poder ejecutivo, ejecutivo, judicial. Legislativo, ejecutivo. Exacto, poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Y por qué creen que está esta división de poderes? En el artículo 1 de la Constitución Nacional, y por algo empieza así la Constitución Nacional, no es porque se les cantó, sino porque es fundamental, ¿sí? Dice que nuestro país, la Argentina, adopta como sistema de gobierno, ¿sí?, el sistema representativo, republicano y federal. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿La escucharon alguna vez? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí. ¿Todos sí? ¿Algunos no? Bien. Bien, exacto, porque es fundamental esto, ¿sí? Bien, por el sistema representativo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Elegimos a quién? Elegimos a nuestros representantes. Representantes. Exacto, ¿y a través de qué? El voto. Del voto común. A través del voto, exactamente. ¿Bien? ¿Y por qué elegimos a nuestros representantes a través del voto? Porque vivimos en democracia. Porque vivimos en democracia, vivimos en una república, también el sistema de gobierno republicano. ¿Qué significa cuando hablamos del sistema de gobierno republicano? Representativo, dijimos que a través del voto nosotros elegimos a nuestros representantes. Bien, ¿sí? ¿El republicano qué significa? Que el poder, ¿quién lo tiene el poder? El poder lo tiene el presidente, el poder lo tiene algunos pocos, el pueblo, exacto. Entonces, como nosotros somos no sé cuántos millones de viejos y no podemos ejercer nuestro poder, imagínense si yo ejerzo el poder, Antonella ejerce su poder, Luz ejerce su poder, Hernán ejerce su poder, no vamos a entender. Entonces, lo hacemos a través de los representantes. Nosotros delegamos el poder que tenemos como pueblo, como ciudadano, en el representante. ¿Se entiende?
Por eso votamos. Bien. Entonces, ¿sí? ¿Sí te escucho? Hola. ¿No? No escucho nada. ¿Se me escucha o se corta? No se te escucha. ¿Vamos bien? Bueno, pensé que me habían hablado. Bien. Y después tenemos sistema representativo, republicano y ¿cuál nos falta? Federal. El federal. Y por el sistema federal, ¿qué significa que tenemos el sistema federal de gobierno? Vieron que son palabras que uno las conoce, pero no, como que no sabe o explicarlas o tampoco sabe ni cuál ni por qué es. Es importante. Por el sistema federal hay 2 puntos, ¿sí? Por un lado, el país se divide en provincias. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si bien el país tiene, toda la nación tiene el poder, ¿sí? Se delega cierto poder a cada provincia. ¿Bien? Cada provincia puede dictar, por ejemplo, su propia constitución, ¿sí? Por eso tenemos la Constitución de Santa Cruz también. Cada provincia tiene su propio poder legislativo, su propio poder ejecutivo, su propio poder judicial. ¿Sí? ¿Se entiende? Obviamente siempre depende de la nación, ¿sí? Pero tiene ciertas funciones que se le delega, justamente la Constitución Nacional delega las atribuciones que dice que las provincias conservan todo el poder no delegado, ¿sí? Por esta Constitución a la nación. Entonces, todo lo que no está escrito que corresponde a la nación, le va a corresponder, va a ser atribución de las provincias. ¿Me siguen? Sí. Sí. Cualquier duda me preguntan. Entonces, eso por un lado el sistema federal. Y por el otro, tenemos la división de poderes también por el sistema federal. En poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Bien? Y yo les pregunto acá, no sé si acá ven que en el segundo eslabón tenemos a las leyes, ¿sí? Y en el tercer eslabón tenemos a los decretos. ¿Qué diferencia hay entre una ley y un decreto? El decreto está por debajo de la ley. Pero bueno, sí, muy bien. ¿Y por qué? Porque rigen toda la nación, no afecta, digamos, a toda la Es Argentina. como más concentrado, no afecta a toda la está provincia. destinado a algo más específico el decreto. Suele estar No tan más abarcativo como la ley. bien, puede ser eso igual, exacto. Por lo general un decreto reglamenta o dice cómo se va a llevar a cabo lo que establece una ley. Una ley, por ejemplo, te habla del derecho a la salud y tenés un decreto en el cual te dice cuáles son los pasos, el procedimiento para llevar a cabo ese derecho. ¿Se entiende? Bien, pero ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes? Ahora se va a cortar y nos volvemos a conectar, ¿sí? ¿Por qué piensan? ¿Hay que volver a mandar el link? No, es todo lo misma contraseña, mismo todo, ingresan igual, vuelven a ingresar. ¿Por qué creen ustedes? Leyes y decretos. ¿Cómo es la ¿Cuál es la pregunta? diferencia? ¿Estás preguntando? ¿Sí? Tiene que ver La con el diferencia sistema entre las leyes. federal. A ver, te escucho. Lo que estás preguntando es la diferencia entre las leyes nacionales y los decretos. Sí, señor, entre leyes y decretos, acá la palabra nacional. Entre leyes y decretos, ¿qué creen?